Señor, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Este es bien especial y quizás usted se le preguntará ¿qué me va a dar si está así? Créame que y anoche hablaba con el pastor y le decía si pudiera quitarme me quitaría, pero venía hablando con papá y él me decía es que yo no llamé perfectos, yo llamo a quien quiere dejarse perfeccionar. Y parte de esa fidelidad a Dios es que nosotros tenemos que mostrarnos vulnerables, porque a veces cuando nos cuentan todos estos sueños de lo que el Señor hace y todo, muchas veces sentados decimos, ¿y cuándo yo? ¿Y cuándo me toca a mí? Y muchas veces nos damos palo, nos damos garrote, porque decimos, lo que estoy haciendo no es suficiente. ¿Qué más tengo que hacer? Y yo amo si hay una historia que ame o un siervo que ame yo en la palabra, que todos son especiales, es la relación que Moisés tuvo siempre con Dios y Dios tuvo con Moisés. Y cuando estamos en esos momentos de crisis, yo siempre digo, ¿por qué no me hablas como le hablabas a Moisés? Así preciso, ve a la derecha, ve a la izquierda, párate ahí, no te muevas. Quisiéramos que funcionara de esa manera, que nos hablara así tal cual, para nosotros simplemente dejarnos llevar y ya. Pero también nosotros estamos involucrados en tomar decisiones. Estamos involucrados y aunque Él siempre, y como lo iniciaba ahorita el pastor, nosotros seamos infieles, siempre Él es fiel, porque es su naturaleza. Él no puede irse contra sí mismo. Y es allí donde yo digo de que la lógica de Dios para mí o para nosotros es ilógica. Cuando nosotros queremos subir, Él nos dice que tenemos que bajar. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros queremos ser los primeros, Él nos dice que tenemos que estar atrás, ser los últimos. Y son ese tipo de cosas que muchas veces no enfrentamos o no queremos enfrentar o no vemos el cómo enfrentarlo. Y la palabra, y estoy aquí porque la palabra nos manda, es un mandamiento, no es el que yo pida y me dan, sino que la palabra nos manda a ser valientes. Yo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. O sea que el pedir valentía no va a venir, eso es algo que tenemos que trabajar nosotros. Y parte de cuando nos encontremos en momentos críticos, difíciles, de angustia o tribulación, es ser valientes. Las Escrituras nos enseñan que el gozo del Espíritu es su fortaleza, pero al mismo tiempo es la marca distintiva del Hijo de Dios. Esto quiere decir que entonces el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza, pero también es la marca distintiva de aquellos que son morada del Espíritu de Dios. Y no porque lo tenemos a Él significa que no vamos a pasar por circunstancias difíciles, y es ahí en donde todo esto de la fe cristiana o la vida cristiana se convierte a veces o en muchas ocasiones en una paradoja o en una contradicción, porque nos sentimos como hacia dónde nos estamos yendo, porque nos encontramos en una sociedad que es la más educada, la sociedad más desarrollada, la de más tecnología, la más conectada, la sociedad con mejores expectativas de vida, pero
desafortunadamente, teniendo todo esto, es la sociedad más insatisfecha que hay. Entonces, lo tenemos todo o tenemos a merced tantas cosas, pero siempre seguimos siendo o teniendo esa insatisfacción. Queremos más. Y ahí es donde es increíble esa paradoja de la vida cristiana. Porque en medio de esa insatisfacción que debemos o deberíamos ver una preciosa oportunidad para nosotros como creyentes, para mostrar un testimonio poderoso a aquellos que aún no están en los caminos del Señor, o aquellos que se sienten débiles de ese gozo del Espíritu de Dios, que es nuestra fortaleza. Pero muchas veces, por la mala educación o la mala formación que hemos tenido o que hemos recibido, hemos adoptado, no vemos eso, no vemos la oportunidad, porque creemos o hemos aprendido que es que el Hijo de Dios no puede estar enfermo, el Hijo de Dios no puede estar en necesidad, el Hijo de Dios tiene que ser perfecto. Y entonces, cuando tenemos estas circunstancias, en vez de mostrar realmente eso que hay en nosotros, que un día decidimos que entrara en nosotros, lo escondemos, porque no estoy bien. Lo escondemos porque es que, ¿cómo me van a ver a mí así? Y vemos a través de la palabra que el mismo Pablo oraba al Señor para ser sanado, y la respuesta de Dios era: bástate de mi gracia. Pero esto no era un impedimento para que él se escondiera, no era un impedimento para que él fuese valiente en vivir esa fidelidad a Dios, aunque no la entendiera. Pero él oraba y se sanaban, él oraba y pasaban muchas cosas. Entonces, hoy nosotros que tenemos esta preciosa oportunidad, ¿por qué queremos escondernos? Leía una entrevista que le hacían a John Piper y a John MacArthur acerca de toda esta situación que habla o que estamos viviendo como iglesia. Y John MacArthur, una de las razones por las que él expresaba que el mundo en cuanto a la fe cristiana es, o considera él, que es una sociedad pagana, y él lo hacía porque allí en California, el gobernador de California, donde él tiene la iglesia, usó la Biblia blasfémicamente para justificar la muerte violenta de los bebés en el vientre de la madre, o sea, del aborto. Y él usó la Biblia, pero a su manera, para justificar el aborto. Entonces John MacArthur escribe una carta al gobernador para denunciarlo de que se arrepienta de su iniquidad. Entonces yo decía: wow, pero estos hombres, porque John Piper lo hace desde el púlpito, pero no lo hace contra el gobernador, sino que lo hace contra el presidente Obama, porque el presidente Obama lo que dice es que él quería que sus hijas, esa es mi atención, sus hijas tuvieran la misma libertad sexual que el resto de los hombres, no de la mujer. Entonces John Piper desde el púlpito le dice: no, señor presidente, no es así como lo enseña o como es el principio de Dios. Y entonces John Piper, por otro lado, dice que es el momento hoy, en la actualidad, en que nosotros debemos de preparar a la congregación para ser mártires en un futuro no muy lejano.
Y podríamos decir, yo si le añado a las palabras de John Piper, le añadiría decir ya. No en un futuro, sino ya. Tenemos que nosotros prepararnos para ser mártires. Yo les he contado a varios de ustedes, mi esposa dejó de leer el libro Asesinato de Cristianos porque ella decía, yo no estoy haciendo nada. Cuando nosotros vemos la historia, la biografía de los mártires, decimos, ¿y yo qué estoy haciendo? Y de este libro me llama mucho la atención y siempre lo cuento como testimonio en que cogieron al padre, lo llevaron a un campo de cautiverio, a un campo de concentración, lo maltrataron y le hicieron pues todo lo que hacen para que negara su fe. Lo dejan libre, pero toman a su hijo, y cuando toman a su hijo lo llevan a él y le dicen, niega tu fe o lo matamos a él. Delante de ahí torturando al hijo, y le dicen esto. Pero entonces yo me imagino allí la escena, la cara que tenía el padre, que su hijo ahí en medio de la tortura voltea a mirarlo y le dice, no quiero un padre cobarde. Y eso es algo que para nosotros, y con el comentario que hace John Piper acerca de enseñar a la iglesia a ser mártires, es algo en donde estamos verdaderamente nosotros dispuestos a sufrir por el Evangelio. Porque hoy nosotros diríamos, gracias a Dios, no en este lado del mundo estamos sufriendo persecución, pero ya está cerquita, porque España está sufriendo ahora ya persecución, no como lo hacen los países de Oriente, pero ya cerca está a nosotros. Y todo eso a mí me recuerda precisamente lo que pasó con el COVID. Cuando se murió el primer chino dijimos, eso es allá, pero cuando ya llegó aquí decimos, ay, eso también es para nosotros. La persecución también es para nosotros. Y podemos darnos cuenta que se está levantando, pero si nosotros no nos levantamos y no tenemos esa mentalidad de sufrir por el Evangelio, entonces nos vamos a quedar, así como te leí ayer en ese comentario del predicador de predicadores, soñando que vamos a ir al cielo en un colchón de plumas, relajaditos ahí. Y me sorprende porque ese sermón él lo predicó en 1859, ya anunciándole a la iglesia que nos bajáramos de ese concepto de hacer o de vivir las cosas a nuestra manera. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Si nosotros juntamos la experiencia ministerial de estos dos hombres, John MacArthur y Piper, son más de 90 años de vida ministerial de estos dos hombres. Y entonces, ¿qué podríamos deducir? ¿Que no conocen la iglesia? ¿Que no conocen los tiempos del Señor? O al contrario, podríamos decir, ellos saben de la naturaleza del llamado que Dios está haciendo hoy a la iglesia, que nos está haciendo a nosotros hoy, al pueblo. Pero este llamado, aunque es soberano, no nos está entregando una cláusula en donde nos está diciendo, como hoy queremos verlo, pare de sufrir. No, es algo que viene involucrado, y por eso hemos titulado este mensaje, el sufrimiento de la fidelidad. El sufrimiento de la fidelidad. Y quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, verso 29. Les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, en donde está escrito. Y si está escrito, ¿por qué tenemos que pelear con lo que está escrito? Quiero decirle, yo nunca he dudado de la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué me duele? Que yo soy infiel.
Eso es lo que me duele. Porque conociéndole a Él, sabiendo Él quién es, sabiendo Él cómo es, sabiendo lo que ha hecho en mi vida, y sigo siendo infiel. Eso es lo que me duele, porque sé que Él es fiel. Y que sin importar cómo sea yo, Él va a permanecer. Él va a permanecer. Siempre esperando, teniendo la certeza de que no me vaya, pero de que si me voy, esperando a que regrese. Esperando a que podamos reconocer, como lo hizo el hijo pródigo: he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, regresaré. Y eso es lo que Él quiere. Si hoy nosotros nos sentimos de que no somos capaces, que vamos a bajar nuestros brazos, que no vamos a seguir dando la pelea, porque la palabra dice que el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Solo ese será salvo. Pero entonces la lógica de Dios y la ilógica nuestra es que sin importar, hay que permanecer. Gústenos o no nos guste, permanezca, porque si no, se lo pierde. Filipenses 1:29 dice así, leo a favor de ustedes: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, escuchen, por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Amén. Ay. No solamente nos han dado, el Señor nos ha entregado dos privilegios. Por eso no podemos ir contra la Escritura, contra lo que ya está escrito. Dos privilegios a la hora de nuestro llamado. ¿Ustedes han sido llamados? Amén. Porque tenemos que tener claro eso. Si dudamos de que hemos sido llamados, entonces ya estamos en otro lado. Pero si hemos sido llamados, nos dio dos privilegios: creer en Él, pero sufrir por Él. Y entonces aquí es donde decimos: pero ¿y si es Dios, si es todopoderoso, por qué tengo que sufrir? Porque el sufrimiento nos amolda a su semejanza. Porque sin muerte no hay resurrección. Amén. Si no somos despojados de la escoria que tenemos por causa del pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión y todo lo que hay en nosotros, entonces no podemos estar en su presencia. Por eso da tristeza el sufrir o el ver sufrir, pero más tristeza nos tiene que dar el que no estemos con el Señor. ¿Cómo vivimos nosotros estos dos privilegios? ¿De qué manera el apóstol Pablo entendió esto? ¿Cómo el entender la naturaleza de su llamado le permitió a Pablo experimentar gozo en las peores circunstancias? Y ese es el consejo que el apóstol Pablo nos entrega a nosotros y nos enseña para que nosotros también hoy podamos gozarnos en medio de esa circunstancia. En esta misma carta a los Filipenses él dice: regocijaos. Una vez más le digo regocijaos. Pero no estaba pasando el mejor momento, no estaba en una celebración, estaba en la cárcel. ¿Se imagina uno estar preso, prisionero, no sé de qué manera, como quiera imaginarse la situación adversa, y usted tener toda la fuerza de decir a otro: regocíjese, gócese en el Señor? Porque no tenemos que escondernos, porque a quien nos señalen, nos digan: ¿usted cómo me dice eso? Usted en la situación que está. No, es que no lo hablamos por nosotros.
pero sí es un llamado a esforzarnos para que nosotros también estemos ahí. Todos sabemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Él metía a los cristianos a la cárcel o los mataba también, hasta que llegó el momento donde él se encuentra con Jesús camino a Damasco, así como el pastor nos enseñaba ayer. Y allí el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a los cristianos y por eso es que somos uno, y el Señor nos manda que seamos uno, porque lo que es con Él es con nosotros, lo que es con nosotros es con Él. Y allí en Hechos capítulo 9, el Señor, después de que Pablo ya llega a Damasco, que lo manda a la casa de este hombre, le habla a Ananías para que Ananías fuera a orar por él. Y Ananías le dice: pero Señor, se me está mandando, ¿no? Es que ese hombre mata y los mete presos y tiene carta de los sacerdotes, y el Señor le dice: vaya. Y ahí es donde viene la vida de Ananías, en donde Ananías sufre el evangelio, sufre por el evangelio, porque en obediencia él va como quien dice: bueno, llegó mi hora, si ese hombre me mata, pues listo ya. Y él arranca para cumplir la dirección del Señor, y allí en el verso 15 recibe el consuelo, llamémoslo de esa manera, si lo podemos identificar así, de Dios para la vida de Ananías en ese cumplimiento. Pero ojo, no recibió ese consuelo hasta que él no se levantó y caminó en pos de esa obediencia. Como muchas veces sucede en nosotros: confírmeme, Señor, para yo hacerlo. Y en el verso 15, capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: pero el Señor le dijo: ve, porque él, o sea Saulo, Pablo, luego, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo apenas estaba entrando y ya el Señor estaba declarando sobre su vida que iba a padecer por él. Por eso es que si nos venden a nosotros: no vas a sufrir, toda tu vida va a cambiar. Sí, crea que tu vida va a cambiar, pero ese pare de sufrir, no, ese no se deje engañar con eso. Fue Pablo escogido no solo para ser salvo, sino también para sufrir por él. Por eso te decía ayer, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, junto con esta carta a los filipenses, reventó mi cabeza y me tiene loco en cuestión de todo y hacia dónde el Señor quiere llevarme, porque cuando el Señor está mostrando algo es porque te quiere llevar a un nuevo nivel. Pero si no pasamos primero, no podemos llegar al segundo. Por más ganas que tengamos de llegar al segundo, hay que hacer lo que tenemos que hacer en primero. Si no cumplimos hoy, en donde nos encontremos, no miremos a mañana. Necesitamos abrazar la dimensión de llamado que Él nos ha hecho. Yo nunca quise ser pastor. Yo conviví con pastores y yo decía: para sufrir como ellos, yo no. Pero como no se trata de mí, sino de Él, Él escogió para mí. Y aunque yo no quería, Él me pone aquí, pero eso no significa que yo hoy no ame mi ministerio. Yo amo mi llamado, pero toca sufrir. Y Pablo nos muestra precisamente eso, para que nosotros no dudemos de nuestro llamado, o tengamos claro nuestro llamado, para que esto no nos haga dudar en ningún momento del carácter de Dios.
Porque cuando dudas del llamado, cuando dudas de lo que el Señor te está entregando, estás dudando de la naturaleza, del carácter de quien te lo está entregando. Y Pablo nos está mostrando y nos está diciendo que es necesario sufrir para poder vivir la fidelidad, no solo a Cristo, sino la del reino. Y de esta manera, entonces, vamos a darnos cuenta de que el llamado de Dios es soberano. Su soberanía te ha escogido. Pablo no firmó un contrato, él no aplicó con un formulario a un empleo. Yo quiero ser apóstol, a ver, no. Así como usted hoy, no creo que haya firmado un formulario para decir yo quiero pertenecer a la iglesia de Cristo, sino que en la soberanía de Dios fuimos escogidos, fuimos elegidos para ser y hacer para Él y por Él. Su soberanía. Y hermanos, del privilegio de creer en el Evangelio, del privilegio de proclamar el Evangelio, siempre viene acompañado del privilegio de sufrir por el Evangelio. Yo he sentado con pastores de 40, 50 años en el ministerio y uno apenas empezando, apenas con 15 añitos nada más. Y uno me pregunta, a ver cómo fue, y ellos dicen, no, yo ya pasé por ahí. ¿Y cuándo salió? Y lleva 50, 40 años y no ha salido todavía. Y digo, ay, ¿qué me espera entonces? Pero si no tenemos amor por ese llamado, renunciaríamos inmediatamente. Diríamos, yo no soporto eso. Diríamos, no, ¿cómo va a ser esto así? Pero si le estoy sirviendo a un Dios grande, ¿por qué tengo que sufrir? Ya te dije por qué. Ahora la pregunta, mi hermano, es: ¿disfrutamos? ¿Gozamos ese sufrimiento? Pablo lo disfrutó. Pablo se gozó. Creo que es Santiago que dice: gozaos cuando nos encontréis. Ese Santiago está loco, ¿sí o qué? El llamado de Dios nunca ha sido diferente. No fue con unos sí, con otros no. Fue con la vida de José. Muchos estudiosos, teólogos dicen que José pasó 12 años, de entre 12 y 25 años en la cárcel, después de ser vendido como esclavo. Pero no está bien clara esa información. Pero lo que sí sabemos es que estuvo en la cárcel. Y él estuvo en la cárcel no porque quiso. Fue vendido como esclavo no porque quiso. Se enfrentó a la tentación no porque quiso, sino porque así era el plan de Dios. Por eso al final, cuando él vuelve a sus hermanos, se deja reconocer de sus hermanos, él les dice: lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo hizo para bien. Y le costó, porque usted tiene la autoridad de quitarle la cabeza a quien le la quería quitar a usted, pero sentir de parte de Dios de que ese no es nuestro actuar, sino que es el te perdono,
Y continuamos. Asimismo fue en la vida de Moisés, fue en la vida de Daniel. Allí nos hablaban de Moisés, nos hablaban de Moisés. Fue en la vida de Jesús, pero también fue en la vida de Pablo. Ahora, lo común que tienen todos estos hombres, que el Señor nos ha dejado a través de la Escritura, es que su conocimiento o el conocimiento que ellos tenían de Dios les permitió sufrir y sufrir bien. Sufrir y sufrir bien. Y esto es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos sufrir y hacerlo bien. Porque eso determina que tanto conocemos al que nos ha llamado. Que tanto conocemos al que nos ha puesto aquí. Al que nos ha traído hasta aquí. Al que nos ha ayudado hasta aquí. ¿Qué tanto es nuestro conocimiento de Él? Porque de lo contrario, vuelvo y le digo, dudamos de su naturaleza, dudamos de su carácter por nuestra falta de convicción del llamado. ¿Cómo queremos llegar al reino si no sabemos a quién nos vamos a encontrar allá? ¿Cómo nosotros vamos a decir que estamos bien cuando solo son quejas que salen de nosotros? Somos diferentes todos. Yo siempre digo, los testimonios son buenos, pero hay testimonios que se vuelven peligrosos. Porque hay testimonios en donde empezamos nosotros a decir, pero ¿qué tiene de diferente Ramiro de que yo no? Porque a él sí, a mí no. ¿Qué tiene de diferente? Pero ¿qué está haciendo él? Él ora como yo, él ayuna como yo. Tenemos un llamado, pero todos tenemos un llamado diferente. Tenemos un plan de parte de Dios. Estamos dentro de sus propósitos, pero los propósitos, el camino de estos propósitos, de este plan, no es el mismo para todos. El fin es el mismo, pero el camino no. Aparte de eso, cada uno peleamos, como dice alguien por ahí, con nuestros propios demonios. Y los demonios míos no son los demonios suyos. ¿Cómo peleamos con todo esto? Una de las cosas que debemos llevar, o que te debes llevar de este congreso, de este fin de semana, es tu conocimiento de Dios determina cómo sufres. Porque tú no solamente sufres por lo que estás sufriendo, sino que también sufres la manera como estás sufriendo lo que estás sufriendo. Sufrimos la manera de lo que estamos sufriendo. Y vemos la vida de Job. Job, de cierta manera, tenía dudas de por qué él estaba sufriendo. Es más, llegó a pensar que no tenía razones por qué sufrir. Y es ahí donde a veces decimos nosotros, pero ¿cómo así? Yo voy a la iglesia, diezmo, ayuno, ¿por qué estoy sufriendo? Y Job llegó a pensar eso, y por eso todas las preguntas que al inicio Job empezó a hacerle a Dios. Pero cuando Job conoció a Dios, confió en Dios. Y aunque no encontró respuesta a ninguna de sus preguntas,
Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él conoció. Entonces Job es la prueba de que en medio de la tribulación yo necesito conocer a Dios y no la razón de mi tribulación. Porque es bueno preguntar ¿y por qué? Pero es muy maluco cuando no llega respuesta a ese por qué. Por eso vuelvo y te digo, me duele es mi infidelidad a Dios. No, porque nunca he dudado de su fidelidad. Es más, siempre he enseñado y así lo he querido vivir. Él no está obligado a darme nada a mí. Él lo hace por amor, nada más. Entonces el yo compararme con otro, decirle ¿por qué a ese sí y a mí no? Le estoy reclamando a Él, cuando Él no tiene necesidad de darme. Muchos hermanos tienen un problema dentro de la iglesia en que hay alguien que les ofrenda y como su ofrenda es constante, el día que no la daban y la reclaman. Usted no ofrendó. No, es que no es esa obligación con nosotros. Dios no está obligado a darte nada. Su esencia, su ser, su naturaleza, por ello es que nos da. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque como nos han enseñado, ayune 40 días para que el Señor le dé. Y uno hoy se mete 40 días y no pasa nada. No le faltó fe, entonces ¿cómo hacemos? Y empezamos con toda una luz. No es así. No es así. Por eso Job nos muestra el conocimiento de Dios, lo que nos entrega. O cómo sufrimos más bien. Tenemos un llamado al sufrimiento, así como lo leíamos en Filipenses 1:29, pero sufrir bien nos da un propósito. Sufrir bien nos da un propósito. Jesús sufrió bien en la cruz, pues era el único inocente de los tres que habían allí crucificados. Y sufrió bien, diciéndole al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidiendo perdón por quienes lo colgaron allí en el madero. El Señor colocó un propósito en las cadenas de Pablo. Colocó un significado en las cadenas de Pablo. Y Pablo por eso se gozaba, aunque llegaron allá a la cárcel a contarle, a decirle: Pablo, mira, aquella gente allí está predicando a Jesús, pero lo hacen solamente por incomodarte a ti. Y Pablo le responde: déjenlos que prediquen, porque entonces ya ahora yo puedo predicar aquí. Y es donde Pablo inicia todo ese proceso de predicar en la cárcel. Le escuchaba al pastor Miguel Núñez de que el preso tenía encadenado así un soldado. Me parece como que no debería ser, porque yo digo, ¿cuántos soldados necesitarían? Bueno, posiblemente había poquitos presos, pero igual. Porque entonces el preso se movía y tenía que moverse el soldado con él y todo eso. Entonces Miguel Núñez decía, explicando, dando una ilustración acerca de cuando Pablo habla aquí en la carta a los Filipenses: los santos que están conmigo los saludan, mandándole esta carta al pueblo de Filipo. Pero ¿cómo así? Pablo estaba solo en la cárcel, no estaba con ningún hermano. ¿Y por qué estaba diciendo aquí que los santos que están conmigo los saludan? Y entonces es donde el pastor Miguel Núñez explica de que ahí es como encadenado. Ese soldado no podía hacer nada más que estar al lado de Pablo. Pablo le predica a Cristo y es cuando ellos se convierten. Y Pablo dice: los de la casa del César. La guardia se convierte a Cristo, y esto es lo que él estaba diciéndole al pueblo de Filipo. Entonces por eso Pablo ve lo que otros veían negativo
que estaban haciéndolo para molestarlo a él, Pablo lo ve positivo y dice: yo ahora puedo predicar con tranquilidad aquí porque afuera sé quién alguien lo está haciendo. Hoy nosotros, y quiero ir cerrando con esto, estamos viviendo, y por eso te decía ahora, quizás una persecución. Nos dimos cuenta el 16 de mayo que entró un proyecto de ley llamada Los Inconvertibles, pero no era que eran superhéroes ni nada de esto, no. Porque suena, yo leía eso y yo decía: a ver, tan chévere eso para el título de una predicación, Los Inconvertibles. Proyecto de ley 270, en donde no nos van a dejar a nosotros predicar abiertamente el Evangelio, y menos a personas homosexuales, porque eso es estarlos obligando. Aparte de eso, yo siempre digo, están hablando de lo que no saben, porque nosotros sabemos que nosotros no convertimos a nadie. Si la obra del Espíritu no es sobre esa persona, nosotros no hacemos nada. Pero este proyecto de ley se llama así. Y entonces aquí es donde pasa algo bien interesante, porque cuando Pablo fue puesto en la cárcel, el pueblo o la iglesia no se llenó de temor, no se llenó de miedo, sino que ellos con más valentía predicaban la palabra del Señor. Entonces el evangelista fue puesto en la cárcel, y aquí es donde yo le digo que hay una paradoja, una contradicción, porque el evangelista fue puesto en la cárcel y la palabra se soltó, no se amarró. El evangelista en la cárcel, en vez de sufrir, pasa gozo, y entonces el evangelio se extiende. La pregunta es: ¿será que necesitamos ir a la cárcel? Yo le digo a la iglesia, cuando se den cuenta que estoy en la cárcel, no piensen mal de mí, empiecen a orar por mí. Porque es siempre la naturaleza y lo que estamos viviendo. Algo hizo malo, pero eso lo único que identifica es que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Y si no nos conocemos nosotros, que decimos ser el pueblo de Dios, ¿cómo vamos a decir que conocemos a Dios? Esto es falta de relacionamiento, y si no tenemos relación, ¿cómo viviremos el reino y su fidelidad? Entonces, necesitamos sufrir, y quizás necesitamos ir a la cárcel. A mí me preguntaban, si llegan unos homosexuales a la iglesia suya, ¿usted qué hace? Y yo: normal, es un pecador como todos nosotros. Y si llegan a decir que lo tienen que casar, no, porque yo no puedo romper mis principios, los principios que Dios ha puesto en mí. Ah, pero va preso. Que el Señor nos ayude en ese momento. Pero si toca, toca. Vuelvo y le digo: yo no escogí, Él escogió por mí, yo acepté. Él me dejó todo claro, porque ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús responde: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dejó ahí claro, este camino no es fácil. Pero ¿sabe lo mejor de eso? Que Él dijo que siempre estaría con nosotros. Esa es la promesa a la que tenemos que aferrarnos. Voy a sufrir, pero Él estará conmigo. Si eso es así, y así lo vivimos nosotros, entonces es donde pasamos nosotros de las dificultades, o permitir que las dificultades bajen de nuestra cabeza, de nuestro corazón, a nuestra rodilla. De
Tenemos que hacer que en ese momento la oración se convierta en el instrumento de poder para nosotros depender 100% de la fidelidad de Dios. Pero entonces, aquí es donde se hace bien interesante y bien bueno, porque el Señor lo tiene todo está planeado. Por eso decimos que no ha perdido el control y nunca ha de perder el control. Filipenses 1:7 dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, decía Pablo a Filipo, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. El dolor no fue diseñado para llevarlo en privado. El sufrimiento no fue diseñado de parte de Dios para que usted y yo lo mantengamos en secreto. Tampoco es que usted va a coger un megáfono y va a empezar a los cuatro vientos: estoy sufriendo. No, porque es que ahí es donde tenemos los pares. Ahí es donde tenemos los amigos en el ministerio para ayudarnos los unos a los otros. Amigos. Recuerda que amigo no es el que se ríe con la mentira, sino el que te hace llorar con la verdad. El que te dice que estás equivocado. El que te muestra el error. Entonces, esos son los amigos que necesitamos en el ministerio, que nos impulsen a poder continuar y no que nos alienten a abandonar. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo. Han participado conmigo. Ellos afuera, Pablo en la cárcel, pero ellos están viviendo el mismo sufrimiento. Por eso Jesús dijo: sean uno conmigo, porque yo soy uno con el Padre. Se trata de sufrir y de sufrir bien. Porque cuando podemos hacerlo así, nos convertimos en los testimonios de aquellos que están dudando, dándole aliento, pero no falsas expectativas. No porque nos sucedió a nosotros de una manera, al otro le va a suceder igual. Está la esperanza, pero no es igual. Y ahí tenemos que tener cuidado de eso. La vida de aquellos que han sufrido bien tienen algo inspirador y nos mueven a querer imitarlos. El dolor frecuente trae lágrimas a los ojos. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Las lágrimas tienen la propiedad, cuando están en nuestros ojos, de nublar la visión, de no dejarnos ver con claridad. Pero cuando las lágrimas son el fruto de sufrir en las manos de Dios, en este caso las lágrimas nos dan una mejor percepción de las cosas. Las lágrimas naturalmente bloquean la visión, pero hay otras lágrimas que, mientras bloquean la visión física, amplían nuestra visión espiritual. Por eso es válido llorar. Y no estoy autojustificando mis lágrimas, no. Sino que es parte del proceso en el plan de Dios. Que como somos débiles, nos sigue costando. Pero en muchas ocasiones podemos ver más a través de una lágrima que a través de un telescopio. Si estamos en esas manos de papá, y
Siempre he dicho, ya tomé la decisión, aquí estoy, pase lo que pase, de aquí no me muevo. Nunca le he renunciado a Dios. No le he dicho, Señor, renuncio, no quiero más hacer ministerio, no quiero más el evangelio, no quiero más esto, no. Porque vuelvo y te digo, conozco su fidelidad. Pero sí le he dicho, si no estoy haciendo lo que quieres que haga, simplemente dímelo y quítame. Tú me pusiste, tú me quitas. Pero le he dicho, corrígeme cuando no esté haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y es ahí donde viene mi dolor. El fallarle a ese Dios grande, perfecto, a ese Dios lleno de amor. Y no como cuando somos pequeños que le tememos a nuestros padres por el castigo. Yo le temo a Dios por su amor, no por su castigo o su disciplina. Porque su amor me da más duro que la propia corrección. Así, mi hermano, tenemos dos privilegios: creer en Él y sufrir por Él. No corras del sufrimiento, porque donde vayas te va a alcanzar. Necesitamos sufrir bien para vivir la fidelidad a Cristo y al Rey. Ponte de pie. Padre, te doy gracias. Señor, por favor, ayúdanos a que nuestro espejo primeramente seas tú, mi Jesús. No quien tenemos a nuestro lado, Señor, porque es un espejo que se convierte, Señor, en una ilusión, que nos lleva a tener una falsa esperanza de querer tener o querer ser como es quien tenemos o con quien nos estamos observando. Por eso Pablo dijo que seamos imitadores, y es a ti, mi Jesús, que tenemos que imitar. Eras el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y aún sufriste. Pero no lo hiciste porque tenías que entrar a esa semejanza, porque ya la tenías. Sufriste porque la causa del Evangelio, porque el reino de los cielos lo necesitaba. Nosotros sufrimos porque necesitamos tener esa identidad, volver a esa semejanza tuya. Pero sufrimos también por la causa del Evangelio. Tú nos has mostrado el camino, Señor, y a ello tenemos que aferrarnos. Ayúdanos a tener esa convicción. Ayúdanos a no desmayar aunque estemos cansados, a no bajar nuestros brazos aunque estemos agotados. Ayúdanos a permanecer para poder encontrar la victoria, Señor, en el día que tú la tienes. Gracias. Gracias por mirarnos. ¿Quién somos nosotros?, dijo el salmista. ¿Quién somos nosotros para que te fijes, para que nos tengas en cuenta?
¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Pero nos has mirado y nos has extendido tus lazos de amor. Nos has atraído hacia ti con misericordia y con gracia. Ayúdanos a mantenernos firmes en el llamado que nos has hecho a pesar de los vientos que soplen en contra. Ayúdanos a mantenernos, Señor, delante de ti firmes. Porque tu palabra dice que tú le das fuerzas al que no tiene ninguna. No al que guardó fuerzas para el día de mañana, sino al que no tiene ninguna. Y que con estas fuerzas podamos nosotros desarrollar, Señor, la valentía para seguir adelante.